Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante tu presencia, Señor, buscando tu palabra, Señor, porque solamente tu palabra nos trae tranquilidad, Señor, nos trae paz, Señor. Parece ser que el mundo, Señor, oh Dios, ha elegido otras cosas que no es tu palabra, Señor. Pero nosotros hoy estamos delante de tu presencia, Señor, buscando tu palabra, Señor, para ser fortalecidos. Que esta palabra sea una bendición para nosotros y para todos los que la han de escuchar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En Génesis, en el capítulo 4, en el verso 10, cuando Caín mató a su hermano, Dios lo buscó y le preguntó y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres tú de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te dará más su fuerza. Fugitivo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí que me has expulsado hoy de la faz de esta tierra, y de tu rostro habré de esconderme. Seré fugitivo, errante en la tierra, cualquiera que me halle me matará. ¿Qué significa la palabra errante? Errante es una palabra en la cual significa que Caín no iba a tener tranquilidad en su vida. Se había ido de su casa, había abandonado a Dios, y ahora él era un errante y un fugitivo. Dice, en el verso 16, dice: entonces salió Caín de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Todos aquellos que abandonan a Dios y no buscan su presencia, están destinados a vivir una vida de ansiedad, de depresión. Apartados de Dios, vienen estas consecuencias: el temor. Cuando una persona no busca a Dios, tiene temor, temor de morir. Todo le espanta y todo le da miedo. Inicia en la vida de Caín una vida de temores y de ansiedades. Y empieza Caín a vivir una vida ya solo, sin la presencia de Dios. Y dice en el capítulo 4 de Génesis, en el verso 16, entonces salió Caín de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y así Caín formó su propia familia, una familia sin Dios. Nos dice la Escritura que Caín empezó a edificar una ciudad. Una ciudad. Caín construyó una ciudad para su protección y su subsistencia. En esta ciudad, él produjo una cultura. Hoy cada nación
tiene sus propias culturas. Caín no solamente es el iniciador de una religión, sino también el que inicia las culturas. Las culturas destruyen al hombre. Así Caín edificó una ciudad sin Dios. Cuando él vivía con Adán y Eva, su protección era Dios. Dios estaba a su cuidado. No había temores, no había espantos, no había aflicciones, no había por qué estar nerviosos, ni por qué estar ansiosos, ni por qué estar deprimidos, porque Dios era su felicidad. Y esto lo podemos ver en nosotros mismos. Cuando nosotros no buscamos a Dios, entonces nos sentimos ansiosos, deprimidos, porque no sentimos paz en nuestra vida. Cuando Caín perdió a Dios, lo perdió todo, todo. Esto obligó al hombre a inventar la cultura humana, cuyos principales elementos fueron ciudades para su propia existencia. Es decir, Caín empezó a pensar, ahora ya no tengo a Dios como mi protección. ¿Qué haré? Entonces Caín empezó a inventar las armas para protegerse. Y así Caín empezó su cultura, una cultura sin Dios, una cultura en la cual él iba a buscar sus propias cosas por su cuenta. Caín había perdido todo. Ahora tenía que inventar. De eso se tratan las culturas. Las culturas vienen a inventar cosas para que el hombre, como no es Dios su felicidad, buscan, inventan cosas, entretenimientos, para que la gente esté divirtiéndose. Y el iniciador de las culturas fue Caín. Él edificó una ciudad. Él obtuvo la ganadería para su sustento. Él inventó la música para su entretenimiento, que hasta hoy es igualito. Es decir, que esta cultura de Caín siguen vigentes. Todos aquellos que no buscan a Dios como su paz y su tranquilidad, como su disfrute, caen en estas culturas que Caín inició. Él, la cultura humana, cuyos principales elementos fueron ciudades para su propia existencia, la ganadería para su sustento, la música para su entretenimiento y las armas para su defensa. Hoy las naciones están muy fortificadas con sus armas porque tienen las culturas de Caín. Caín es el inicio de estas culturas. Vamos a leer en el capítulo 4, en el verso 20. Dice, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, el forjador de todo
instrumento cortante de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mis palabras, a un varón maté por haberme herido, y a un joven por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamé 70 veces. 70 veces 7 lo será. Y así fue como surgieron las culturas humanas para entretener. El mundo, la cultura, las religiones fueron inventadas por Caín para entretener a la gente con sus rezos, con sus misas, con sus tradiciones. Y así, en cada pueblo hay un festejo de algún ídolo, y allí va mezclado la religión y las costumbres para divertir a las personas con sus bailes y sus kermeses, para que sean felices, pero sin Dios. De la misma manera, Caín inventó las armas para su protección. Cada familia, cada persona mundana busca cómo protegerse, porque no tienen a Dios como su protección. La cultura sin Dios, inventada en Génesis 4, continuará desarrollándose hasta alcanzar su clímax en la Gran Babilonia, Apocalipsis capítulo 17. Caín se convirtió en un dios, formando su propia cultura, formando sus propias normas de vivir en todo aspecto y conceptos, formando sus propios dioses y haciéndolos con las manos y formando sus propios entretenimientos. En eso consisten las culturas, entretener a las personas. Estas culturas existen en todas las naciones. Cada nación tiene su cultura, tiene sus entretenimientos para distraer a la gente y la gente no llegue al Señor. Dice en Timoteo, en la carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1 de la primera carta de Timoteo, 4, 1, dice la Escritura, el Espíritu dice, cuando dice que el Espíritu dice, el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Cristo. El Espíritu Santo no solamente es una energía, sino es Dios mismo. El Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe. Déjenme decirles que Caín también fue el primer apóstata. Ahora, déjenme decirle también, ¿qué es un apóstata? Un apóstata no es una persona que no cree en Dios. Una persona que no cree en Dios no se le llama apóstata, se le llama ateo, porque no cree en Dios. Caín no era apóstata. Caín no era ateo. Caín era un creyente. Es decir, Caín creía en Dios. No era apóstata.
Los apóstatas no son ateos, son creyentes. Y así están las religiones, todas las religiones creen en Dios. Las religiones no son ateos, pero sí son apóstatas. Caín no era ateo, pero sí era apóstata. La palabra apóstata es abandonar la fe de Dios, abandonarla y no seguir su camino. Él, Caín, sabía de Dios. Toda la gente, la mayoría de la gente cree en Dios, pero son apóstatas. El Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, espíritus engañadores. Los espíritus engañadores son los ángeles caídos, los demonios que entran a los pensamientos de las personas y allí les están metiendo sus enseñanzas. Los espíritus malignos trabajan en la mente metiéndoles pensamientos religiosos que van en contra de Dios. Escuchando espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Los demonios no están tranquilitos, los demonios están trabajando, están colaborando con Satanás para que la gente no llegue a Cristo. Es decir, que lo que Caín experimentó en su mente al abandonar el plan de Dios, hoy los demonios que engañaron a Caín están aquí en la tierra engañando a las personas con otras enseñanzas, llevándolos a la cultura y a la religión para perderlos y para destruirlos. Entonces el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando. No escuche a los espíritus engañadores. Los espíritus engañadores lo van a llevar a la perdición. Enseñanzas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia como un hierro candente, es decir, su conciencia ya no funciona. Su conciencia está cauterizada como un hierro candente que marca a los esclavos y al ganado de cierto dueño. La conciencia de los mentirosos hipócritas había perdido la sensibilidad como si hubiera sido cauterizada con un hierro candente, es decir, marcado por Satanás para que no abandone las enseñanzas demoníacas. Este libro tiene una enseñanza sobre la marca del diablo para perder a la gente. Y habla de la conciencia. Aquellos que desechan una buena conciencia llegan a naufragar en cuanto a la fe. Los que sirven en la iglesia deben guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. Dice en el verso 3 del capítulo 4, estos enseñanzas demoníacas van a prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió. Estas enseñanzas diabólicas prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y tienen pleno conocimiento. Por una parte, la religión católica
se prohíben casarse los sacerdotes católicos. Esta es una doctrina demoníaca, porque ellos se prohíben el casamiento. Entonces, esa es una señal de una doctrina equivocada y diabólica. Entonces, aquí vemos una advertencia. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3, en el verso 16 del Evangelio de San Juan. Dice aquí, San Juan capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo son las personas que viven en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor no es lo mismo que creerle. Déjeme decirle que dice en Santiago, en el 2:19, que los demonios también creen en Dios y tiemblan. No son ateos los demonios, creen en Dios y tiemblan. Santiago 2:19. En otras versiones, Santiago, también llamado Jacobo, allí nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Cuánta gente hoy en día cree en Dios y tiembla? Creer en el Señor no es lo mismo creerle. Creerle es creer que Él es veraz y real. Toda la gente, la mayoría de la gente religiosa, por eso, en su religiosidad, también ellos creen en Dios. Todas las religiones creen en Dios y tiemblan. Satanás no es ateo, Satanás cree en Dios, pero no se somete, no busca su voluntad. A veces la gente dice, yo estoy bien, yo creo en Dios, pero no se someten. Entonces, creerle es creer que Él es veraz y real, pero creer en Él es recibirle y estar unidos a Él como una sola entidad. Lo primero es reconocer un hecho de manera objetiva. Lo último es recibir una vida de forma subjetiva. No es lo mismo. Si tú crees en Dios, recíbelo en tu corazón como su vida, como tu vida misma. Recibe a Dios como vida. Permite que Dios entre en tu corazón y viva en ti. Tú crees en Dios, pero no lo recibes. Nomás crees. Pero creer en Él es recibirlo, es aceptarlo como tu Salvador. En todas las religiones, todos hablan en Dios y hablan de Dios. En sus misas, en todo, en sus proselitismos, en sus cosas que hacen, hablan de Dios, pero no creen en Él. No le reciben. La apostasía significa abandonar, rechazar la fe cristiana y buscar por nuestra propia cuenta cómo agradar a Dios, cómo justificar nuestros pecados,
cómo esconderlos delante de Dios por medio de nuestro esfuerzo. ¿Cómo le hacemos para esconder los pecados? Eso fue lo que Adán y Eva hicieron al inicio, pero luego ellos fueron redimidos y aceptaron el evangelio. Dice en Gálatas en el capítulo 1. Ahora aquí en Gálatas en el capítulo 1, esta carta del apóstol San Pablo ya está dirigida a creyentes, a hermanos. Dice en Gálatas en el capítulo 1, en el verso 6, les está hablando a los hermanos, a la iglesia, a los que ya recibieron a Cristo como su Salvador. Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando del que os llamó en la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. El apóstol estaba maravillado de los hermanos que estaban abandonando la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel bajo del cielo os anuncia un evangelio que vaya más allá del que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, los creyentes de Gálatas estaban abandonando la gracia y estaban abandonando la fe. Cuando nosotros ya perdemos la fe en el Señor, buscamos otros dioses, otras cosas que no es Cristo. Y así, aún como creyentes, llegamos a abandonar la fe. Mas si aún nosotros, un ángel bajado del cielo, o nos anuncia un evangelio que vaya más allá del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito. Si alguno les anuncia un evangelio que vaya más allá del que habéis recibido, sea maldito. Esta era una dura advertencia para los Gálatas, que habían abandonado la fe en el Señor y iban a la ley. La gracia es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí nos dice que el Hijo pasó por un proceso a fin de que nosotros podamos disfrutar de Él. Esta gracia está en contraste con la ley de Moisés. Y aquí se refiere a guardar la ley conforme al judaísmo. El evangelio de Pablo, el cual está fuera de la ley judaica, incluye todos los asuntos principales tratados como evangelio. Además, abarca muchos más asuntos a fin de completar la revelación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Fíjese lo que dice aquí mismo el apóstol San Pablo, en el capítulo 1, en el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ustedes saben y han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy nuevamente podemos ver que mucha gente no ha recibido a Cristo por sus muchas tradiciones y son más entregados a las tradiciones religiosas que entregarse al Señor.
Por otra parte, el apóstol era muy celoso de sus tradiciones que había en el judaísmo. Las tradiciones matan y destruyen a las personas. Hoy es la fiesta de esta imagen, hoy es la fiesta de esta. Siempre tienen una tradición y siempre tienen una fiesta para sus ídolos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí está el punto. Nosotros necesitamos una revelación, que Dios nos revele. Dios nos revela que su Hijo, Jesucristo, está dentro de nosotros. Que Jesús, nuestro Salvador, no es algo que está afuera, sino interno. Esta visión no es una visión externa, sino algo que vemos internamente. No es una revelación objetiva, sino subjetiva. Dios hizo del apóstol Pablo un ministro de Cristo, apartándolo, llamándolo y revelándole a su Hijo en él. Que Dios nos revele que Jesucristo está dentro de nosotros. Cuando nosotros tengamos esta revelación, tenemos todo: la felicidad, la tranquilidad, el amor, fuera la ansiedad, fuera la depresión. Todo eso va a salir. Ya no somos gente deprimida ni ansiosa porque tenemos al Rey de Reyes dentro de nosotros. Ya no estamos en una preocupación por las cosas materiales, si no las tenemos, si las perdemos o las ganamos, ya eso no nos preocupa. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Es lo más importante, es lo más glorioso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esto es lo que necesitamos, toda la humanidad, que Dios nos revele que cuando creemos y lo recibimos, Cristo está dentro, no está afuera. Cristo no es una imagen para que te le arrodilles y te le persines. Cristo no necesita que lo cargues físicamente en una imagen, Él está dentro de nosotros. A veces el hombre anda buscando la felicidad, ya está dentro de ti. Ya está dentro de mí. Allí está todo lo que yo necesito. Para que yo lo anuncie como evangelio entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Esto es muy importante. El apóstol San Pablo no predicaba la ley, sino que anunciaba a Cristo, el Hijo de Dios, como evangelio. No anunciaba meramente la doctrina acerca de Él, sino su misma persona viviente. ¿Cuánta gente creyente, evangélicos, están estudiando la Escritura y siguen con ansiedad, con depresión, con muchos problemas? Esto nos ha pasado a todos. Vamos a leer Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, vamos a leer la carta del apóstol San Pedro en su segunda. Déjele y les leo aquí algo. Pedro, su segunda de Pedro. Aquí nos dice que esta carta fue escrita Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, fecha en que fue escrita alrededor del año 69 después de Cristo.
La apostasía no está iniciando ahorita. Esa se inició desde el año 69 después de Cristo. En el año 69 después de Cristo, la iglesia empezó a apostatar, es decir, apartarse de la fe. Es grave, muy grave. Tan grave que esto es lo que ha perjudicado a la iglesia, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. La apostasía. Por eso el apóstol escribió esta carta. Tal como la segunda de Timoteo y la segunda de Juan y la tercera de Juan y la carta de Judas fueron escritas en los tiempos de la degradación y de la apostasía de la iglesia. Por consiguiente, la apostasía es el contexto en que se escribió este libro. La carga del escritor era inocular en los creyentes el antídoto contra el veneno de la apostasía. La obra salvadora de Dios consiste en que Él mismo se imparte en su Trinidad a los creyentes, a fin de ser la vida y la provisión de vida para ellos. En esto consiste el plan de Dios. La apostasía distrajo el plan y el propósito de Dios a los creyentes, llevándolos a la lógica humana de la filosofía confusas. Por eso el apóstol escribieron estas cartas en el tiempo de la degradación y la apostasía. Dice en segunda de Pedro en el capítulo 1, en el verso 3. Dice el capítulo 1 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ningún ser humano puede llegar a ser piadoso si no viene de parte de la vida divina, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Al haber recibido a Cristo en nuestro corazón, participamos de la naturaleza divina, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. Es decir, que nosotros los creyentes tenemos la manera de escapar de la concupiscencia y escapar del mundo, porque Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza. Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, dice el verso 5, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, ser diligentes, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto,
para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es la fe igualmente preciosa que Dios nos asignó como porción común de la bendición de vida del Nuevo Testamento por el inicio de la vida cristiana. Es necesario ejercitar esta fe para que la virtud de la vida divina se desarrolle en los pasos siguientes y llegue a la madurez. Tenemos la fuerza, tenemos el poder de poder nosotros vencer al enemigo. En los tiempos de Pedro, esto designaba a los creyentes de Cristo y los separaba de los judíos, quienes no creían en Jesucristo. Los judíos no creían que Jesucristo era Dios. Hoy sigue esta apostasía en muchas religiones y en los romanos, quienes tampoco creían que Jesucristo era Dios, sino que el César era Dios. Cristo es Dios. Romanos capítulo 9, en el verso 1 y 5 de Romanos. Jesucristo es Dios. Cristo es Dios. Romanos capítulo 9. Esto lo negaban los romanos y los propios judíos, diciendo que Jesucristo no era Dios. Romanos capítulo 9 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La apostasía existe dentro de la misma iglesia cristiana. Los creyentes mismos, nosotros que hemos recibido a Cristo, caemos en la apostasía al no confiar y no creer que el Señor puede sacarnos de todos los problemas. Acudimos a otras cosas. En eso consiste la apostasía. No creer que Dios esté en nosotros y buscar otros medios. El creyente que ha recibido a Cristo quiere santificarse con sus cosas. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hombres, aún predicadores, predican la apostasía dentro de la misma iglesia donde han recibido a Cristo, al no llevar a las personas a que dependan de la vida divina que está dentro de nosotros? Las religiones viven en la apostasía. Aunque ellos religiosos creen en Dios como Caín, igualmente Caín creía en Dios, pero era apóstata. Lo que dice Pedro nos muestra que esta epístola, tal como la segunda de Timoteo y Juan y la tercera de Juan y Judas, fueron escritas en el tiempo de la degradación, en el tiempo de la apostasía de la iglesia. Por consiguiente, la apostasía fue la circunstancia en la que se escribieron estos libros. La carga del escritor era inyectarles a los creyentes el antídoto contra el veneno de la apostasía, que es Cristo, que está dentro de ustedes. Jesucristo es nuestro Dios, también es nuestro Salvador. Esto indica que Jesucristo es el Dios que nos salva, el Dios que nos cuida, es el propio Dios quien nos da felicidad y gozo. Él llega a ser todo para nosotros. En los tiempos de Pedro, esto designaba a los creyentes de Cristo y los separaba de los judíos, quienes no creían en Jesucristo.
quienes no creían que Jesucristo era Dios. Hoy sigue esta apostasía en muchas religiones y los romanos, quien tampoco creían que Jesucristo era Dios. Aquí se afirma claramente en Romanos 9, 1 al 5, claramente que Cristo es Dios, lo cual comprueba que aunque Cristo era un hombre de carne, Romanos 5, 15, quien provenía de la tribu de Judá, una de las tribus de Judá de Israel, él también es Dios, quien es sobre todas las cosas y bendito para siempre. Él es un hombre y también es Dios. Él es Dios, el Hijo. Él es Dios, el Espíritu, y Dios, el Padre. Hoy en día las religiones viven en la apostasía. Aquellos religiosos creen en Dios como Caín, que creía en Dios, pero nunca se sometía a la voluntad de Dios. La apostasía distrae a los creyentes del propósito de Dios, llevándolos a la lógica humana, a las filosofías. Esto aparta a las personas. El apóstol Pedro escribe esta carta para tomar medidas contra este veneno mortal, veneno que hoy sigue matando a la humanidad entera. Es Satanás, la víbora, la serpiente. Aún los creyentes, el apóstol Pedro en su epístola sanadora, primero recetó el poder divino como antídoto más fuerte, más eficaz. Esto les provee a los creyentes todas las cosas que pertenecen a la vida divina, que genera y suministra. Esto no es el conocimiento que mata. Esta es una revelación de que Dios está en nosotros. Y por medio de eso podemos expresar a Dios. Esta rica provisión divina, de la cual se habla detalladamente, es más que suficiente para poder capacitar a los creyentes y llevar una vida cristiana adecuada y de vencer la apostasía satánica. La apostasía destruye a la humanidad con depresión, con desesperación, con enfermedades mentales, psicológicas. Es totalmente destructivo y no se puede atacar con medicamentos. Aquí necesitamos la vida divina de Dios. ¿Queremos ser felices? Tenemos que buscar a Dios como nuestra vida. Vamos a terminar con Apocalipsis en el capítulo 17. 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con su gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está hablando de la ramera, que es la Iglesia Católica. 300 años matando a los santos, y está llena de sangre en sus ropas. Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran manera. Esta Iglesia Católica dice en el verso 4, estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Esta es la gran religión católica que ha dado el vino de la fornicación a todos sus seguidores. Sus seguidores están ebrios. Un ebrio, por un lado, está feliz por el vino. Por otro lado, no puede entender. Está borracho. Con las abominaciones, con sus enseñanzas, con sus cosas heréticas. Estas enseñanzas católicas son unas herejías que confunde como le hace el vino a una persona. Y Dios aquí nos dice que Él no tiene ninguna relación con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos y podamos ver, Señor, más claramente qué es la apostasía, qué es ser un creyente hereje. Ábrenos nuestros ojos, Señor. Líbranos de la herejía y de la apostasía, Señor. Alúmbranos para que podamos estar despiertos, Señor, con tu presencia, Señor, dentro de nosotros. Tú eres un Dios de vivos, de gente inteligente, de gente que no se deja engañar tan fácilmente. Derrama bendición, Señor, a nuestras vidas y vida eterna. Amén.